Hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a su servicio de adoración, estudio bíblico primeramente y después servicio de adoración a nuestro Dios. Agradecemos el que estén acompañándonos a través de nuestra página oficial de Facebook. Pues vamos a dar comienzo, vamos a comenzar primeramente con nuestro estudio bíblico, un interesante estudio bíblico que tendremos hoy acerca de la Biblia Reina Valera. Y bueno, vamos a comenzar, pero antes vamos a orar a nuestro Dios y después alabar a nuestro Dios para comenzar con nuestro estudio bíblico. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos para aprender más acerca de tu palabra. Señor, que esta tarde, este mediodía, podamos ser receptivos a lo que tú quieres decirnos, tanto en el estudio bíblico como en el mensaje que tienes preparado para con nosotros. Bendice al maestro de la escuela dominical, bendice al grupo de alabanza también, Señor, y a quien ha de traer tu mensaje. Padre, que sea tu voz la que se escuche en este día. Está con todos nosotros y que todo lo que se haga en este servicio sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
versión de la Biblia conocida como Reina Valera es la versión más utilizada por los evangélicos de habla hispana. Estudiaremos algunos datos para conocer qué tuvo que ocurrir para que esta versión llegara hasta nosotros. Casiodoro de Reina nace en 1520 en Montemolín, Badajoz, cerca de la actual Sevilla. Siendo muy joven, ingresa como monje al monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que pertenecía a la Orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de libros luteranos lo llevó a convertirse al protestantismo y apoya la distribución de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, motivos por lo que es perseguido por la Inquisición. En 1557 huye junto con un grupo de monjes de su monasterio, en el que también se encontraba Cipriano de Valera, hacia Ginebra. En 1558 viajó a Inglaterra, donde pudo unirse con sus parientes que pudieron escapar de la Inquisición española y dirigió una congregación reformada española en Londres. En el auto de fe de la Inquisición de Sevilla, el 23 de abril de 1562, fue quemado en efigie y figuró en el índice como autor de primera clase. En 1564 sale de Inglaterra y viaja a Edimburgo, donde inició la traducción de su Biblia. Su trabajo de traductor tuvo que enfrentar muchos obstáculos. El rey Felipe II puso precio a la cabeza de Casiodoro, prometiendo grandes sumas de dinero a quien lo encontrase o lo descubriera. Este rey se opuso con todas las fuerzas de que disponía a la publicación de la Biblia de Casiodoro. Reina no utilizó la Vulgata latina como fuente para su traducción de la Biblia. Los documentos en los que se basó para su traducción fueron, para el Antiguo Testamento, el texto masorético hebreo, y para el Nuevo Testamento, el Textus Receptus, que es un texto griego editado y publicado por Erasmo de Róterdam. Además, utilizó la Biblia de Ferrara y en parte la de Castillón, la versión de Encinas y las cartas paulinas traducidas por Valdés. Se trasladó a Basilea, Suiza, donde el 24 de junio del año 1569 publica su traducción de toda la Biblia al español. Esta edición recibió el nombre de la Biblia del Oso porque en la portada aparecía el logotipo de la imprenta con la imagen de un oso intentando alcanzar un panal de miel. En la primera edición se imprimieron 2.600 ejemplares, los cuales se agotaron rápidamente a pesar de los obstáculos para su venta. El 19 de enero de 1571, el Consejo Supremo de la Inquisición ordena sean recogidos todos los ejemplares de la Biblia en español que se descubrieran. Con la intención de que los ejemplares no fueran descubiertos, se les cambió la portada y se les puso la de un diccionario de Ambrogio Calepino. De Basilea pasó a Frankfurt, Alemania, donde lo hicieron ciudadano de honor. De aquí pasó a Amberes, Bélgica, para en 1579 encabezar la congregación de los franceses que se habían adherido a la Confesión de Augsburgo. En 1585, después que los españoles tomaron la ciudad, vuelve a Frankfurt, donde se sostiene con su trabajo en el comercio de sedas, sosteniéndose durante 8 años con el producto de esta actividad. En 1593, a la edad de 70 años, es nombrado pastor en la iglesia de Frankfurt. Casiodoro de Reina muere el 15 de marzo de 1594. Entre las obras más importantes que publicó está la primera traducción castellana de la Biblia, conocida como la Biblia del Oso. Publicó también el comentario del Evangelio de Juan en 1573. En 1580 publicó la Apología de la Concordia de Wittenberg. Además, escribió el primer gran libro contra la Inquisición, titulado Algunas artes de la Santa Inquisición Española, que publicó en Heidelberg en 1567, bajo el seudónimo de Reginaldus
Gonsalvus Montanus. Esta obra se editó en latín y fue traducida casi inmediatamente al inglés, holandés, francés y alemán. La Biblia de Casiodoro de Reina es la primera Biblia completa impresa en lengua española. Cipriano de Valera nació en Valera la Vieja, que en ese tiempo pertenecía al reino de Sevilla, en el año de 1532. Con el grado de bachiller y después de estudiar 6 años de filosofía en la Universidad de Sevilla, ingresa al monasterio de San Isidro del Campo. Se convierte al protestantismo, por lo que sale, junto con un grupo de monjes, entre los que estaban Casiodoro de Reina, hacia Ginebra. Enseñó en Cambridge durante 12 años. Realizó estudios suplementarios bajo Théodore de Bessé en Lausanne, obteniendo el título de teología. El 21 de febrero de 1563 se incorpora a la Universidad de Oxford como maestro en artes. En 1562, la Santa Inquisición lo quema en efigie y lo coloca en el índice de libros prohibidos como un autor de primera clase. De Ginebra se traslada a Londres, Inglaterra, donde se instala de manera definitiva y donde muere en el año de 1606. Sus principales publicaciones fueron: la primera fue la titulada Dos tratados del Papa y de la Misa, donde discute acerca del Papa y su autoridad, en base a lo que los doctores y los concilios dicen, comparado a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Trataba de demostrar, con fundamento en la Biblia, la ausencia de bases del sistema papal. La idea principal de esta obra es presentar a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Su segundo libro se titula Tratado para confirmar a los pobres cautivos en Berbería, publicado en 1594. En 1598 publica la traducción de la Institución Cristiana de Juan Calvino. Publica una nueva edición revisada del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, en base al mismo trabajo anterior de Juan Pérez, y que había sido el primero de los libros que había leído cuando Julián Hernández los había llevado al monasterio. La obra de Valera más famosa es su versión de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, que le llevó casi 20 años completar. Esta versión se conoce como la Biblia del Cántaro, por la ilustración de la portada, donde se ve a un niño vertiendo agua en una fuente con un cántaro. No hizo muchos cambios a la versión de Casiodoro de Reina, salvo ligeras enmiendas en el lenguaje. Esta Biblia tiene la particularidad de poner en una sección aparte los libros apócrifos que Casiodoro había incluido en su Biblia del Oso. Esta versión es la que actualmente conocemos con el nombre Biblia Reina Valera. La traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina se publica en Basilea el 26 de septiembre de 1569. La primera revisión del texto fue realizada por Cipriano de Valera y esta revisión es publicada en 1602. Esta versión es la clásica utilizada por los protestantes de habla española. Es el texto más difundido y usado por los creyentes evangélicos de habla hispana en el mundo. Desde la revisión realizada por Cipriano de Valera, se han hecho muchas revisiones más de esta versión. No todas se han publicado, por ser solo revisiones de algunas porciones de la Biblia. Las versiones se conocen con el nombre de Reina Valera, seguida del año en que se publicó. La revisión realizada por Lorenzo Lutena Pedrosa en 1862, patrocinada por la Sociedad para el Conocimiento Cristiano en Inglaterra, fue la que hizo que esta versión se popularizara grandemente entre las iglesias evangélicas de habla hispana. En 1909, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera realiza una nueva revisión del texto bíblico. Esta revisión fue una versión o una fusión de varias versiones que circulaban en esa época. Fue publicada hasta 1923 y es un trabajo basado en las correcciones de Cabrera y Tornos,
pastores evangélicos en España. Nuevamente, en 1960, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, de la cual la Sociedad Bíblica de España era una agencia en esa época, en asociación con la Sociedad Bíblica Americana, que era patrocinada por sociedades bíblicas en América Latina, reunió un equipo liderado por el lingüista Eugenio Naida para realizar una revisión del texto bíblico. En 1995 se realiza una nueva revisión que no ha gozado de la amplia aceptación que se esperaba. En 2015 se inician los trabajos para realizar una nueva revisión, la cual se esperaba publicar en el 2017 para celebrar el 5º centenario de la Reforma Protestante, que se celebraría en el mes de octubre de ese año. Sin embargo, el trabajo se publicó hasta el año 2020. Las revisiones se requieren porque las lenguas son algo vivo y por tanto cambiante. Cambia el sentido de las palabras, la ortografía, las normas académicas, las expresiones idiomáticas, el estilo narrativo, además de cambios pequeños pero que pueden ser muy significativos, aportados por los descubrimientos arqueológicos o por nuevos manuscritos antiguos que aportan variantes textuales significativas. Rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú
me encontró. Tuyo soy, tu amor me cambió mi dolor, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo. Dice que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Como soy me Tu amas, amor no va a dejarme así. tal como soy me amas. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Hermanos, en esta tarde vamos a hablar o vamos a reflexionar sobre un tema que es muy importante, que es la tentación de Jesús. Y vamos a basar nuestra reflexión en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y me voy a permitir hacer esta lectura bíblica para que y ustedes la vayan siguiendo ahí en sus hogares y mantengan abierto este pasaje bíblico, porque vamos a estar reflexionando. Voy a leerlo y posteriormente vamos a ir reflexionando parte por parte de este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es importante, hermanos, que antes de enfocarnos en el estudio de este importante pasaje,
podamos primeramente hacer un análisis de lo que es la palabra tentación y podamos comprender su significado y su uso bíblico. Miren, en el Antiguo Testamento la palabra tentación significaba prueba y viene del hebreo nisá. Es en este sentido que la Biblia en muchas partes usa este término. Vamos a ver un ejemplo. En Éxodo capítulo 20, versículo 20, dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En el griego, la palabra tentación, la palabra que se usa para tentación es peirasmón, que significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea. Y también hay varios versículos donde podemos ver ejemplos. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otros versículos que podemos ver el ejemplo de esta palabra tentación es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ahí dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Los términos, hermanos, los términos que han sido traducidos de esta manera, tanto del hebreo como del griego, describen generalmente cualquier situación que tenga que enfrentar una persona, que tenga que enfrentar un ser humano y que implique una prueba de su carácter. La tentación no es sinónimo de pecado. Sin embargo, el hombre sería moral y espiritualmente débil e inmaduro sin tales pruebas. Las pruebas son las que nos van ayudando a ir madurando espiritualmente y a irnos fortaleciendo espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, que es bienaventurado el que soporta la tentación, y además va a ser galardonado porque va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada ocasión de prueba provee una oportunidad de dar un paso. Nada más que de nosotros depende si ese paso lo vamos a dar hacia atrás o lo vamos a dar hacia adelante. Dios quiere que nosotros demos ese paso hacia adelante. Dios quiere que esa tentación, esa prueba, sea una oportunidad para dar un paso hacia adelante. Pero Satanás no. Satanás busca todo lo contrario. Lo que busca Satanás es inducir a que retrocedamos un paso más lejos de la voluntad de Dios, para que no cumplamos el propósito de Dios, para que no cumplamos la voluntad de Dios. En el pasaje que leímos de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, que nos habla acerca de la tentación de Jesús, podemos decir que la tentación de Jesús abarcó 3 partes importantes, lo podemos ver ahí. Y esas 3 partes importantes son las que vamos a analizar en esta ocasión. Lo primero que vamos a ver es que Jesús es tentado a satisfacer sus deseos físicos. Fíjense lo que dice, vamos a este pasaje de Mateo capítulo 4, pero vamos a los primeros 4 versículos y fíjense lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Bajo el cuestionamiento que le hace el diablo a Jesús sobre su deidad, cuando le dice, si eres hijo de Dios, lo que el diablo quiso fue que Jesús rindiera sus necesidades fisiológicas a su voluntad, a la voluntad de Satanás. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan para satisfacer su propia hambre, la exactitud literal de su encarnación carecería de un característico significado especial. El diablo aprovecha siempre, desde entonces ha aprovechado y sigue aprovechando los momentos de nuestra debilidad física, los momentos de nuestra debilidad espiritual, para que satisfagamos un deseo pasajero. Tal es el caso de los personajes como Esaú en el aspecto fisiológico, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. También tenemos el ejemplo de Sansón en el aspecto sexual, cuando se acostó con una mujer ramera en Gaza y después se enamora de Dalila, quien lo entrega a los filisteos, perdiendo Sansón su libertad. Y otro ejemplo malo vemos en Judas en el aspecto material, quien por 30 monedas de plata traicionó a Jesús. Sin embargo, Jesús nos da el mejor ejemplo de triunfo en medio de la tentación. ¿Cómo fue que Jesús logró vencer la tentación? ¿Cómo es que Jesús logró triunfar sobre la tentación? Bueno, pues Él lo hizo haciendo uso de la palabra de Dios. Si se fijan, Jesús siempre contestó diciendo, escrito está. Jesús está aplicando la función espiritual de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Jesús, como segundo Adán, estaba representando al hombre. Si él cedía en ese momento a la tentación, frustraba todos los planes de redención para los seres humanos. Jesús, al declarar esta palabra, nos enseña básicamente dos cosas. Primero, que el ser humano no solo es materia, sino que también posee un componente espiritual que es inherente a su naturaleza creada de alma, espíritu. Y segundo, que existe una necesidad primordial en el hombre de satisfacer su espíritu con un alimento que sea espiritual, es decir, con la palabra de Dios. Cuando Jesús usa el verbo vivirá, que viene del griego sesetai, lo usa para indicar que ese es el efecto que produce en el hombre ese alimento espiritual, o sea, el proporcionar una vida, pero no cualquier vida, una vida abundante. Segundo, Jesús es tentado a forzar la mano del Padre. Vamos a leer los versículos 5 al 7 nuevamente de nuestro texto de Mateo 4. ¿Qué pasa ahí? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por segunda vez, el diablo está cuestionando la deidad de Jesús y bajo la consigna de que cometa un suicidio, forzando así la mano del Padre. El propósito del diablo era sacar a Cristo de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios. El propósito del diablo era que no se cumpliera ese propósito por el cual Jesús había venido, se había humanado. Él quería impedir que dependiera de Dios, porque quería que dependiera de Él mismo. Haciendo un mal uso de las Escrituras, el diablo pretende infundir una falsa seguridad en el creyente. Y aquí está usando una promesa que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, versículo 11 y 12. Este pasaje dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es una promesa
que está sacada de su contexto, ¿verdad? Se convierte en una peligrosa herramienta, como cualquier pasaje de la Biblia, cuando lo sacamos de su contexto, se puede convertir en herramientas muy peligrosas, herramientas de doble efecto. Primero, hace responsable a Dios de mantenernos bajo sus cuidados, bajo su provisión, aun cuando nosotros estemos en desobediencia y fuera de la voluntad de Dios. Y segundo, automáticamente estaríamos desobedeciendo el mandato de Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, y que nos habla acerca de no tentar a Dios. Dios prohíbe terminantemente en su palabra ser tentado por el hombre. Y podemos ver un ejemplo de esto con el pueblo de Israel. Ahí en su peregrinaje por el desierto, durante 40 años, el pueblo de Israel hizo enojar a Dios porque lo estaban tentando reiteradamente. Jesús, entendiendo las intenciones del diablo, quien tenía la finalidad de impedir que Cristo muriera en la cruz para redimir al hombre de sus pecados, rehusó poner en peligro su integridad física, pero entonces hace uso de la palabra de Dios correctamente. Tercero, Jesús es tentado al placer temporal. Y vienen los últimos versículos de nuestro pasaje, versículos del 8 al 11, Mateo 4, versículos 8 al 11, que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo ya en esta parte está revelando su verdadero carácter. ¿Cuál es ese verdadero carácter? Él busca lo que su finalidad última es que Jesús lo adore a Él. Y fue por esto que incluso terminó siendo expulsado del cielo, desposeído de su gloria y de su hermosura. Lo podemos ver en el libro de Génesis. A diferencia del diablo, que ofreció un reino temporal, Jesucristo habló del reino de Dios cuando Él estaba predicando. La característica del reino de Dios, la característica de este reino que fue predicado por Jesús, es que es un reino que es totalmente espiritual y no está limitado por el tiempo. ¿Por qué? Porque es eterno. Tampoco está limitado por el espacio, no se limita a un determinado territorio. Los creyentes en Cristo Jesús muchas veces nos encontramos ante la disyuntiva de escoger entre lo espiritual y lo eterno, o lo material y lo perecedero. Muchos cristianos buscan lo segundo, o muchas veces todos buscamos a veces lo material y buscamos lo perecedero. Formamos nuestros propios reinos de fama, de dinero, y eso lo hace el ser humano porque es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero cuando Satanás ofrece a Cristo los reinos de este mundo y que le muestra todos los imperios del sistema mundial de aquel entonces y la gloria de ellos, es decir, sus extensiones, su poderío, sus riquezas, con el propósito de deslumbrar los ojos del Señor Jesucristo y tentarlo a disfrutar de una gloria temporal, sacándolo de esa manera de la voluntad del Padre. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 6, se registra un dato interesante que no lo vemos aquí, en el Evangelio de Mateo, sobre este punto, sobre esta tentación. El diablo le afirma ser el amo de los reinos del mundo y le dice a Jesús: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces aquí surge una pregunta importante. ¿Será cierto que Satanás es el dueño de los reinos del mundo y de la gloria de ellos, y que a él le fueron dadas aquellas cosas?
Hay algunas respuestas para esto en la palabra de Dios. Miren, la Biblia enseña que originalmente fue al hombre a quien se le otorgó el señorío de todo lo creado, por disposición de Dios. Sin embargo, cuando el hombre pecó, perdió la comunión con Dios y el dominio sobre todas las cosas, de tal manera que Satanás ejerció su posterior dominio. Entonces no es el diablo el dueño legítimo, sino que se convirtió en un temporal usurpador del dominio que el hombre perdió en su pecado. Desde entonces, en sus manos tuvo el imperio de la muerte, hasta que llegó Cristo y lo venció en la cruz del Calvario y su dominio quedó aplastado y sin efecto. Hay quienes alegan y dicen que el diablo no tenía ningún dominio. Sin embargo, ¿cómo podría llegar a ser una tentación para Cristo si esto no fuese verdad? Jesucristo mismo lo llamó el príncipe de este mundo. Hermanos, pese a que su reino quedó sin efecto por la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, el diablo siempre busca tener ventaja sobre los creyentes, sobre los siervos de Dios, y por eso no debemos de ignorar sus maquinaciones. Jesús nos enseñó a usar la palabra de poder en medio de las tentaciones, con resultados poderosos. Así resistimos al diablo y va a pasar lo que pasó en la tentación de Jesús. El diablo va a terminar huyendo, va a terminar yéndose. Pero además hay una recompensa gloriosa para los que resisten las tentaciones en su diario caminar con Cristo. Vamos a ser galardonados todos aquellos que soportemos la tentación. Y lo vemos, y repito el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, hermanos, el propósito, lo que el diablo buscaba al tentar a Jesús, era desviarlo de la voluntad del Padre, que no se cumpliera el propósito de redención que el Padre tenía, por lo cual Jesucristo vino. No hay mucho cambio. Cuando Dios nos tienta a nosotros, Dios nos ha hecho con un propósito. Y cuando cuando Satanás nos tienta, lo hace con el objetivo que nos desviemos y desobedezcamos a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, en ese momento empiezan las tentaciones todavía más grandes. Porque el Señor no quiere que estudies la palabra. Y Satanás no va a querer que tú estudies la palabra. El diablo no va a querer que tú estudies la palabra. Y va a querer desviarte del propósito que Dios te está dando en ese momento. ¿Cómo puedes vencer? Precisamente acercándote a la palabra de Dios, como Jesucristo venció al diablo, acercándote a la palabra de Dios. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, también debemos de entender que Satanás va a estar trabajando con los que no tienen a Cristo en el corazón para que no tengan la oportunidad de acercarse a Dios. Pero una decisión tomada puede hacer que tu vida se vaya al fracaso también. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Acercarte a Jesús, porque con Jesús tienes asegurada la felicidad eterna, y eso es lo que tienes que hacer. Quiero recordar este versículo 12 del capítulo 1 de Santiago nuevamente para terminar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, amigos, démosle toda la gloria y toda la honra a Dios, porque Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos dejará solos. Él promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. En medio de la tentación, Él nos asegura que Él siempre tiene el control y que Él siempre va a proveer una vía de escape. Que Dios les bendiga. Tómame en las manos.
te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, está de ti. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, está de ti. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, está de ti. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, está de ti. Yo estaba loco, pero clamaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado fui perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró. Gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó. Perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración. Agradecemos a Dios infinitamente por la oportunidad que nos dio de poder estar aquí adorándole y sirviéndole a Él. Vamos a orar a nuestro Dios para terminar, pero antes que nada quiero también invitarles para que el próximo jueves nos acompañen en el servicio de oración. Ya les estaremos informando a través de nuestras redes sociales el horario, ya que hay un proyecto por ahí, pero ya les estaremos informando el horario para nuestro servicio de oración a nuestro Dios. Bueno, vamos a orar para finalizar con nuestro culto. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, de alabarte, Señor, de aprender más acerca de ti. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que han estado colaborando con estos servicios de adoración a ti, con el estudio bíblico, Padre. Está con ellos. Quédate con cada uno de nuestros hermanos, con nuestros amigos que nos estuvieron viendo ahí en sus hogares. Está con ellos y suple todas sus necesidades, Padre. Que esta semana sea una semana llena de ricas bendiciones de parte tuya para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.